Bienvenido. Esta es una transmisión guiada por el Espíritu Santo. Permanece con nosotros. Dios quiere bendecirte. Esta es tu congregación, Amistad de Aguascalientes. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, en mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, en mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, te alabaré.
es alabado, Señor. Tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabado, Señor. Tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría. No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Momento en tu presencia,
delante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Oh. Hola, buenas tardes a todos, Iglesia de Amistad de Aguascalientes. Con el gusto de saludarlos. El día de hoy tengo el honor, tengo el agrado de poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Reciban un afectuoso saludo de parte de nuestros pastores Carlos y Lulú Prieto. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es acerca del bautismo en agua. ¿Qué es el bautismo en agua? ¿En qué nos ayuda el bautismo en agua? ¿Qué requisitos necesito tener, si se pueden llamar requisitos, para bautizarme en agua o para bautizarme en las aguas? ¿Qué requisitos son los que necesito? ¿Necesito un cierto o un determinado tiempo para bautizarme? Todo esto lo vamos a enseñar el día de hoy y quisiera comenzar con una oración. Amado Dios, primero que nada te damos muchas gracias por este tiempo en donde podemos compartir mediante los medios electrónicos la palabra de Dios con todos mis hermanos en la congregación, con las personas nuevas, Señor, que nos ven, Señor, a través de estos medios de difusión, Señor, del YouTube, del Facebook. Señor, muchas gracias, porque también a través de estos medios tu palabra, Señor, es conocida, tu palabra es compartida, Señor, con los corazones, Señor, que tienen hambre y sed de tu justicia. Amado Dios, te ruego en el nombre de Jesús que el día de hoy tu Espíritu Santo hable a los corazones y sea Él quien nos convenza de justicia, de juicio y de pecado, Señor. Te ruego, Señor, que nos reveles tu palabra y que nos ministres, Dios, a través de ella. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bueno, el bautismo en agua. ¿Qué es el bautismo en agua? El bautismo en agua, por principio, es un acto de obediencia, es un acto de fe a la ordenanza que nuestro Señor Jesucristo nos dio a través de su palabra, a través de Mateo 28, 19 y 20.
es una ordenanza que Él mismo nos dio, y lo vamos a leer. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esta es una ordenanza que nuestro Señor Jesucristo nos dio a todos los que ya somos creyentes. Nos dijo: vayan a todo el mundo y hagan discípulos. Y una manera para distinguir a un discípulo o para identificar a un discípulo es bautizándole en agua. Dice: bautizándolos en el nombre del Padre. Y Él nos dio la fórmula bautismal, que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, de esta manera es como la palabra de Dios nos enseña cómo bautizar a los que creen en Jesucristo. Y dice que además esto es parte del proceso del discipulado. Es decir, que si de alguna manera, no de alguna manera, es decir, que tú que ya empezaste a creer en Jesucristo, que tú que ya eres parte del reino de Dios y todavía no te has bautizado, el bautismo en agua es parte de tu proceso como discípulo en el Señor o como discípulo del Señor. Entonces, vamos a ver a través de las Escrituras si necesito una preparación, si necesito un tiempo o una cierta etapa de madurez. Lo vamos a ver a través de las Escrituras y vamos a saber exactamente si debo o no debo de bautizarme o por qué me debo de bautizar. Entonces, por principio es una ordenanza, y como yo que ya creí en el Señor, quiero caminar en obediencia, entonces voy a obedecer esta ordenanza que el Señor me dio. Entonces, como es una ordenanza y es una de las ordenanzas que Dios nos dio, y como ya creo y quiero ser un discípulo obediente, entonces voy a bautizarme. Pero vamos a ver un poco más a detalle cómo es que nuestro Señor Jesucristo, por principio, Él nos dio el ejemplo de su bautismo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 3, versículo 21 al 23. Y dice así la palabra de Dios: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, o sea, había un mover de Dios en Israel, había un mover de Dios, porque sabían que los tiempos eran idóneos, que los tiempos eran propicios, y la gente tenía esa, quisiera llamarle algarabía, porque dice que todo el pueblo se estaba bautizando, estaba siendo obediente al llamado de Dios. Y dice que todo el pueblo se bautizaba, y dice: también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Dice, no solamente todo el pueblo se estaba bautizando, sino también Jesús. También Jesús, en obediencia a su Padre, en obediencia a Dios, Él fue y fue bautizado. Dice: y descendió el Espíritu Santo sobre Él en el momento en que Él subió de las aguas. Dice que el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En el versículo 23 dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Entonces, esto es bien importante. Jesús, antes de comenzar su ministerio, obedeció a su Padre, obedeció a Dios. ¿Y cómo lo hizo? Bautizándose. Y dice que después de ahí comenzó su ministerio. ¿Y cuántos años tenía? 30 años. Señala entonces que es importante que podamos saber que aquella persona que se bautiza tiene en su corazón una conciencia de lo que está haciendo, del cumplimiento a esta ordenanza, de tal manera que lo hacemos de una manera consciente. No lo hacemos siendo empujados, no lo hacemos en ignorancia. El cumplir esta ordenanza de ser bautizados en agua, no lo hacemos porque mi amigo me está diciendo que lo haga, sino por un acto de obediencia y un acto de fe a Dios, un acto de obediencia, un acto de fe a Jesucristo. Ahora, bien, sigue la palabra de Dios, dice: ¿cuál es el requisito para ser bautizado?
¿Hay requisitos para ser bautizado? Vamos a buscar en Hechos capítulo 2, versículo 41, y vamos a ver si hay algún requisito que podamos identificar aquí en la palabra de Dios. Dice en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es decir, ¿cuál es el requisito que tú logras identificar en este versículo? Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Si yo pudiera decir que hay un requisito para que tú seas bautizado, es recibir su palabra. Porque cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, viene a tu vida, viene a tu corazón, esta palabra empieza a generar fe, empieza a crear vida en tu corazón y te impulsa a actuar, a obedecer a Dios. La palabra de Dios te impulsa a obedecer a Dios. Y el bautismo es un testimonio público de que yo creo en Jesucristo, de que yo creo en Dios. Entonces, aquí dice que recibieron su palabra, recibieron la palabra de Dios en su corazón. Y en ese mismo día, en ese mismo día dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Yo veo aquí una consecuencia de creer, de recibir la palabra y de creerle a Dios. Y la consecuencia, dice, es que fueron añadidos. Cuando tú obedeces a Dios, también, además de bautizarte, pasa algo bien bonito. Es que te integras a la familia de Dios. Es que te añades a la familia de Dios. Entonces el bautismo si yo pudiera llamarle un requisito para poderme bautizar, es recibir la palabra. Recíbela. Recibe la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es que digas, es que necesito una cantidad para recibir. Ahorita vamos a ver otro ejemplo y vas a poder ver que es muy sencillo recibir la palabra de Dios. Solo tienes que abrir tu corazón. Dice vamos a otro ejemplo, a otra parte, a otro requisito que yo pudiera decir, es Hechos 16, 30 al 33. Y lo vamos a leer, dice, es el carcelero de Filipos, por cierto. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, sabemos un poco la historia. Si no, léete todo el capítulo 16. Yo voy a leer en esta ocasión, estando orientado a la enseñanza del bautismo en agua, voy a leer del 30 al 33. Y dice, y sacándoles, bueno, voy a leer desde el 29. Dice, él entonces, pidiendo luz, el carcelero, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas por todos los acontecimientos que le habían pasado, ¿verdad? Dice que él estaba temblando. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él vio maravillas. Él escuchó los cantos que Pablo y Silas estaban entonando y cómo la cárcel tembló y las cadenas fueron rotas. Él fue testigo de eso. Él recibió la palabra de Dios en los cantos. Él pudo ser testigo del poder y la manifestación de Dios. Y yo creo sinceramente que por eso estaba temblando. Y dice que vino y dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Como todos pensamos que necesitamos hacer algo para merecer la salvación. Y esta misma inquietud que quizás tú te has preguntado, ¿qué necesito hacer para ser salvo? La respuesta que les dio Pablo, que le dio Silas, que le dieron estos apóstoles, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Hechos 16, 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿qué necesito hacer? Creer en Jesucristo. ¿Qué necesito? ¿Cuál sería el requisito para poderme bautizar en agua? Creer en el Señor Jesucristo. Y dice, y serás salvo. Y serás salvo. Creer en el Señor Jesucristo es el requisito. Es el requisito. Vamos a después a ver qué pasó. Dice, y serás salvo tú y tu casa. Y en el 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que con él estaban en su casa. Y él, el carcelero, el carcelero,
Dice, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Pablo y Silas estaban heridos. Y este carcelero, en un acto de conversión, yo le quiero llamar un acto de conversión, un carcelero acostumbrado a quizás hasta maltratar a todos los que estaban en la cárcel, ¿verdad? Los prisioneros. Un acto de conversión, tuvo un acto de fe. Y dice que les empezó a lavar las heridas. Dice, y enseguida, es decir, no tardó mucho. Enseguida, dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Es decir, cuando tú tienes ese acto de fe, cuando en tu corazón viene ese creer en Jesucristo, esa pasión, ese amor por Dios, es algo que tú compartes. Inicialmente con los que están cerca de ti, inicialmente con los que viven cerca de ti. Por eso es que la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque es parte de una consecuencia. Cuando hay alguien salvo en una casa, es parte de una consecuencia. Comparte de su fe, comparte de lo que acaba de creer. Y dice que en esa misma noche, después de que él les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Cuando yo comparto este versículo, porque dice que era de noche y no estaban las calles alumbradas y tenían que buscar un lugar donde se pudieran sumergir. Acuérdense que bautismo quiere decir eso, sumergir. Tenían que buscar un lugar donde tenían que sumergirse y era de noche y yo me imagino a lo mejor un río cerca de ahí. Imagínate ir caminando, pues su casa, no estoy pensando que eran 2 o 3, quizás eran 5 o 6 personas ahí en su casa, más Pablo y Silas, el apóstol Pablo y Silas, acompañando, y yo me imagino a Pablo contentísimo de que un corazón, una familia conquistada para el reino de los cielos, sin importar la noche, sin importar los obstáculos que hubiera. Llegaron y ahí en el río, a ver, métete de noche a un río. Métete de noche a un río. Dices, no, pues está todo oscuro, no me vaya a jalar el tiburón o me vayan a salir las pirañas, ¿no? Casi nadie se atreve a meterse de noche a un río. Pero ¿qué los impulsó? ¿Qué impulsó a este carcelero? ¿Qué impulsó a su esposa? Bueno, dice que tiene a su esposa, pero yo estoy pensando que la tenía a su familia. ¿Qué impulsó? La fe. ¿Qué te va a impulsar a ti para tomar este paso de decidir bautizarte? La fe en Jesucristo. No lo va a hacer nadie más. No lo tiene que hacer, ni te sientas presionado. Si alguien te dice, es que yo ya llevo 5 años de estar en la iglesia y no me he bautizado, cree en Jesucristo. Cree en Jesucristo y permite que sea el impulso que da el Espíritu Santo a tu vida para que te muevas en obediencia a Dios, sin importar los obstáculos que se presenten delante de ti, porque los obstáculos siempre los vamos a tener. Pero los obstáculos nos ha dado Dios el poder para vencerlos. Y esto a ellos no les importó. Fueron en la noche y en la misma noche ellos se bautizaron. Ahí quiero pensar un río, una presa, un lugar donde vea agua. Y regularmente nos gusta meternos a los ríos, a las presas, pues cuando puedo ver, ¿verdad?, lo que estoy pisando, cuando puedo ver que no me vaya a salir una culebra, lo que sea. Ellos vencieron todos esos temores. Ellos vencieron todos esos obstáculos y se bautizaron, dice, enseguida. De aquí nace otra pregunta. Dice aquí, yo lo anoté, dice, ¿necesito tener mucho tiempo en la iglesia para bautizarme? No. Aquí en Hechos capítulo 16, versículo del 30 al 33 o del 29 al 33, nos dice que no. Dice en Hechos 2:41 que en aquel mismo día se añadieron como 3,000 fueron bautizados. En ese mismo día. ¿Qué quiere decir? Que si yo creo en Jesucristo, vino el acto en mi corazón, creo en su sacrificio, creo que Él es mi Señor, creo que Él es mi Salvador. Yo rindo mi vida a Él, yo me entrego completamente a Él, me identifico con Él y quiero seguirle todos los días de mi vida, entonces obedezco a Dios. Y dice que pues es enseguida. Aquí en la congregación, en nuestra congregación de amistad de Aguascalientes, lo hacemos cada año, pero estoy seguro que si hay alguien que dice yo quisiera hacerlo antes, no hay ningún impedimento. Podemos buscar cualquier lugar, podemos buscar un lugar donde haya agua. Tú que te quieres bautizar,
que nada te lo impida. Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Dice, yo anoté aquí que no hubo, a pesar de todos los obstáculos, ellos fueron valientes y tomaron y lo hicieron en un acto de fe, en un acto de obediencia. Entonces no permitas que los obstáculos, porque luego pasa, a mí me pasó. Me acuerdo aquel día cuando fui con mi mamá y le dije, mamá, pues creo en Jesucristo. Tenía 17 años, tenía, no sé, algunos meses yendo a la congregación. Yo no sabía, ¿verdad?, que el bautizarse en agua era parte de las ordenanzas que Jesús tenía. Me lo enseñaron los hermanos, los discípulos de aquellos días, me enseñaron que era necesario. Si me hubieran dicho, haz esto, aquello, claro que sí, quiero obedecer a Dios. Y me acuerdo que aquel día le dije, mamá, me voy a bautizar. Y ella me dijo, Lenin, con Dios no se juega. Y le dije, no estoy jugando. Yo creo en Jesús. Lo hago porque le amo, lo hago porque Él se ha revelado en mi vida, Él es mi amigo y quiero estar con Él. Quiero obedecerlo no solamente estos meses, quiero obedecerlo toda mi vida. Y eso me impulsó a tomar este acto de obediencia. Y bueno, también quiero decirte que es un buen momento. Si tú estás tomando la decisión de bautizarte en agua, es un buen momento para invitar a tus amigos que están muy cerca de ti, que es el momento para invitar a tus papás, para invitar a tus hermanos, para invitar a tu esposa, para invitar a tu esposo, para invitar a quien tú quieras, que crees que necesiten saber que existe Dios y que tenemos un Dios Salvador, que tenemos un Salvador Jesucristo que entregó su vida en la cruz por nuestros pecados, para nuestra salvación, que necesiten saber que hay una esperanza de vida, que hay vida en Jesucristo. Invítalos, porque además vamos a hacer una gran celebración el próximo domingo 3 de julio. Vamos a tener una gran celebración en la congregación e invita a las personas, invítalas, porque es un acto de fe público. Como lo mencioné, o no sé si ya lo mencioné, es un acto de fe que lo hacemos como obediencia a Dios, dando testimonio en público ante los tres reinos, el reino de los cielos, el reino de la tierra y aún también al reino de las tinieblas. Les estamos testificando de que hay un discípulo que quiere seguir a Jesucristo y que está haciéndolo mostrando su obediencia, bautizándose en agua. Entonces no es difícil. Y a lo mejor tú dices, es que no sé, todavía tengo algunas dudas. Yo te quiero decir, es normal. Es normal a veces que tengas estos pensamientos a lo mejor contradictorios, ¿verdad? Yo sí lo quiero hacer, pero por otra parte luchas va a haber, como te lo mencionaba, luchas va a haber. Pero deja que el impulso que te da el Espíritu Santo y que te mueve a obediencia, te impulse a obedecer esta ordenanza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Te puedo decir que el día 12 de octubre de 1991 fue para mí, o ha sido para mí, uno de los días más felices de mi vida. Fue para mí uno de los días más emotivos de mi vida y están sellados en mi corazón. Ese día en que le entregué, en que públicamente anuncié que yo era un seguidor de Jesucristo. Puse como punto número 5, bueno, no sé si va diciendo los puntos, pero punto número 5 dice: el bautismo en agua es un simbolismo o un acto simbólico de mi caminar con Jesucristo. Un acto de obediencia y de identidad con Jesús. Y quiero mostrarte un poquito más de esto en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6. En donde el título que pone la Reina Valera de 1960 dice: muertos al pecado. Y el bautismo en agua es eso, es un acto simbólico de nuestra fe.
en donde me estoy identificando. Ahorita lo vamos a ver aquí en Romanos capítulo 6, versículo 3, 4 y 5 y 6 también lo vamos a leer. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y tú dices, a ver, espérame, si el bautismo en Cristo Jesús significa vida, entonces aquí también significa muerte. Hay un momento en que significa muerte, y ahorita te lo voy a explicar un poquito más a detalle. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, en una parte del bautismo hay un momento, dice, en que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Hay un acto de identificación. Me identifico con la muerte de Cristo. Me identifico con su sacrificio, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En el 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Quiero que veas esta parte donde dice: porque somos sepultados juntamente con Él. Y te lo voy a ilustrar un poquito. En el momento nosotros les enseñamos que para que no se nos meta el agua, cuando estamos siendo sepultados en el agua o sumergidos en el agua, que es parte de lo que dice este versículo 3, les decimos que pongan su mano en la nariz y sosteniendo con la otra mano su muñeca, de esta manera. Y los que los bautizamos, los tomamos de sus brazos y una mano en el brazo y otra mano en la espalda, y en ese momento los sumergimos. Y en el momento en que están sumergidos dentro del agua, en ese momento, simbólicamente, como dice aquí la Escritura, dice, estamos siendo sepultados juntamente con Él. Nos estamos identificando con Jesús en su sepultura, en su muerte. Al momento en que somos sumergidos en el agua y estamos completamente sumergidos en el agua, en ese momento morimos. Nuestro viejo hombre es muerto al pecado. Y dice que cuando sales del agua, simbólicamente significa que estás caminando en vida nueva en Cristo Jesús, como dice aquí. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es un acto simbólico, es un acto de fe, y es un acto que yo sé que va a tocar tu vida y tu corazón. Si tú no te has bautizado, como lo mencionaba hace ratito, el próximo 3 de julio, en el tiempo del servicio, vamos a bautizar a todos los que no se han bautizado y que están en la congregación, creyentes de Jesucristo, que decididamente han tomado o quieren tomar esta oportunidad de bautizarse. Pues adelante. Les pedimos que vayan con vestiduras blancas o con ropa blanca, con el propósito de mostrar esta vida nueva, con el propósito de tener esta identidad con esta vida nueva. Así como dice en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, dice, fue crucificado juntamente con Él. En el momento en que bajamos o que somos sumergidos completamente en las aguas, el viejo hombre se queda ahí simbólicamente. Se queda simbólicamente ahí, dice, para que el cuerpo del pecado, dice, sea destruido. Ajá. Y nos vestimos de ropas blancas porque es un significado, trae un significado, o nos enseña la Biblia en muchos pasajes de la Escritura que las vestiduras blancas son sinónimo de pureza. Y así que queremos andar después de ser bautizados simbólicamente, ¿verdad? Queremos andar en una vida nueva, en una vida entregada a Dios, entregada al reino de los cielos.
Y por eso es que les pedimos que vayan de blanco, porque es una manera de mostrar al mundo, testificar a los tres reinos que estoy siendo un nuevo discípulo de Jesucristo. Te pedimos también que lleves tu toalla y otra muda de ropa, otro cambio de ropa, pues con la finalidad, después de que salgas de bautizarte, pues te pases a cambiar. Y después de ahí iniciamos la celebración. Bueno, no después de ahí. Vamos a tener una comida y para que pues, lo disfrutes y que estés ahí. Hay otra parte que quiero yo anexar antes de concluir. Dice, algunos conceptos equivocados del bautismo. También te los quiero mencionar. El bautismo no nos salva. Algunas doctrinas enseñan que la salvación se obtiene además por el bautismo. Y esto no es así. La Biblia nos enseña claramente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ya lo leímos, Hechos 16:31. Por lo tanto, el bautismo no nos salva. Dice, tampoco es un paso para la salvación. Tampoco es un paso para la salvación, sino un testimonio público de que ya somos salvos. Número 3, el bautismo no nos hace más santos, aunque sí nos motiva a vivir en santidad. Entonces, esto es lo que vamos a hacer este próximo domingo, 3 de julio. Vete preparado. Haznos saber a Esther y a mí que estás interesado, que quieres hacerlo o que estás motivado, ¿verdad?, para bautizarte, que quieres obedecer a Dios. Haznos saber con un WhatsApp, dinos en la congregación y vaya, tenemos ya toda la mesa lista y preparada para tener esta celebración el próximo 3 de julio. Así que los esperamos. Fuerte abrazo, bendiciones, familia de Jesucristo, bendiciones para sus vidas y que Dios siga prosperándonos cada día. Gracias, bendiciones. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.